Dios, el taxi y el instrumento. Esta experiencia no es fácil explicarlo, por lo que es sobrenatural y también por lo que no soy experto en la narración. Así que les pido comprensión. Esto va dedicado con todo mi corazón al Salvador del mundo, Jesucristo, a toda mi familia y a mi querido Perú. Hola, mi nombre es Hugo Pacheco, soy de Lima, Perú, y hace poco estuve residiendo por 15 años en Atlanta, Georgia, USA, y deseo hacer público y compartir esta experiencia que sucedió en mi vida. Si es posible, a toda persona que lea esta experiencia es necesario escudriñarlo para que usted se pueda dar cuenta de la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomando el control y la vida del ser humano, como sucedió en este caso, porque Dios fue quien permitió y dirigió esta experiencia. Usted se dará cuenta que esta experiencia es como un juego de ajedrez donde Dios mueve las piezas para que se cumpla su propósito en la vida de aquel que Él llamó. Aquí tiene que ver mucho el tiempo, el dominio y la demostración del poder de Dios en la vida del ser humano. Apreciado amigo, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4. El Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, mas Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. El Dios de este siglo, escrito en minúscula, es Satanás, quien da ceguera espiritual al incrédulo, mas Cristo da vida y vista a los ciegos, física y espiritualmente. Hace varios años tuve un infarto y producto del mismo pude experimentar la muerte. Antes de relatar mi experiencia deseo compartir algunos alcances introductorios sobre este caso. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu de la persona. Cuando el espíritu sale del cuerpo, éste está muerto, inerte o inmóvil. Para que usted, apreciado amigo, pueda tener una idea, voy a hacer una comparación. Cuando usted le saca el motor al carro, la carrocería queda inmóvil y si el motor se le pone corriente, el motor funciona. Estos casos no son muy fáciles de poder entender. La ciencia le denomina muerte clínica. En la Biblia hay un relato dicho por el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Se trata de la historia del hombre rico y el mendigo Lázaro. En este relato la Biblia nos muestra que hay otra vida después de esta. Aclaro, no hablo de reencarnación. Cuando tú mueres, usted no se da cuenta que ha muerto, pero la persona que observa, él sí se da cuenta que has muerto. Y puede ser el médico o el familiar, dependiendo cómo suceda. Pero lo que sí te das cuenta es que pasaste de una dimensión a otra. Esta explicación es muy breve para las muchas preguntas lógicas que uno pudiera hacerse. Si no hubiera otra vida después de esta, ¿dónde está el sentido a la vida si con la muerte acaba todo? El Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si no hay algo más después de la muerte física, nos pareceríamos a los animales, es decir, tendríamos el mismo final que ellos. Pero yo puedo asegurarte que sí hay otra vida después de esta, porque el dueño de la vida, que es Dios, me permitió tener esta maravillosa experiencia. Y usted, querido amigo, luego que oiga el relato, se dará cuenta que hay una estrategia divina y mi experiencia empieza así. Hace tiempo atrás, yo trabajaba en una fábrica de hacer ladrillos, en una zona llamada Huachipa, ubicada en Lima, Perú. Un día cualquiera subí a los hornos donde se queman los ladrillos, a fin de ver a los trabajadores,
donde estaba la máquina que ellos manipulaban. La distancia entre los obreros y yo era aproximadamente unos 500 metros. Acto seguido saqué unos binoculares y miré en dirección a la máquina, donde trabajaban los obreros, y vi que 3 de ellos estaban conversando en una forma muy sospechosa, y de un momento a otro uno de ellos agarró un objeto de metal y lo tiró dentro de la máquina. Yo, al ver esa mala acción, fui corriendo para apagar la máquina y luego me dirigí a los 3 obreros y les pregunté por qué lo habían hecho, y ellos me respondieron: ¿acaso usted nos ha visto para acusarnos? Ellos no se imaginaron que yo los había visto a través de los binoculares. Este hecho provocó en mí una cólera muy fuerte, que casi ocasionó una agresión a mi persona por parte de los obreros a causa de su mala actitud. Y después de este incidente yo quedé afectado en mi salud por la cólera que había tenido. 4 horas después de este incidente conté a los dueños de la compañía lo que había sucedido, y luego estos me dieron una noticia la cual me produjo una tremenda alegría. Estas dos sensaciones contrarias me provocó un colapso total y sería el detonante para que horas después me ocasione un paro cardíaco. Es así que a las 4 de la tarde comencé a sentirme mareado, preocupado, con frío y desesperado. Salí del trabajo a las 5 de la tarde y no podía manejar el carro, y por ello fue que pedí que me llevaran a mi casa. Y cuando llegué a ella, tomé una ducha, y como pensé que dicho malestar sería pasajero, le dije a mi esposa que se arreglara para salir a celebrar esa buena noticia laboral, el cual era un beneficio recibido en mi centro de trabajo. Cuando llegamos al restaurante llamado La Llegada, que está ubicado en Santa Clara, nos colocamos en el segundo piso y yo me senté al lado de la pared, y conforme pasaba el tiempo me sentía peor. Mi cuerpo se comenzó a enfriar, dejé de hablar y pensaba que si decidía ir al hospital de la ciudad de Lima, simplemente no iba a llegar a tiempo, ya que sentí que la vida se me estaba acabando. Y es en esos momentos que mi esposa se acercó a mí y me dice: Hugo, estás bien frío. Ella me frotaba la cabeza, pero ya casi no sentía su mano. Yo sentía que me estaba muriendo y dije para mí: ya me llegó la muerte. Y luego le dije a mi esposa que cuidara a mis hijos, y en eso recosté mi cabeza sobre la mesa para que instante después sintiera como una descarga eléctrica de alto voltaje. Y cuando me doy cuenta, me vi como si estuviera sentado en un coche dentro de un túnel que me llevaba a una velocidad increíble. Salí del túnel y lo que puedo decir es que todo ese lugar era una expansión de color azul, un azul maravilloso, no visto por ojo humano. Era un espacio sin límite, sentí una paz que no se puede explicar con palabras humanas, y repentinamente se encendió una luz, la cual me rodeó por completo, y sentí un amor, pero no de ser humano, sino divino. Y yo decía dentro de mí: ¿qué es esto que estoy pasando? Es tan hermoso todo esto que no puedo entender. Y la verdad es que yo no quería salir de esa luz. Yo sentía que esa luz era un ser todopoderoso, y ciertamente no hay palabras para describir todo ello, ya que la capacidad humana no le permite expresar. Solo sé que sentía su amor, su vida, su presencia, su cariño, su compañía, su protección y muchas cosas más. Y la Biblia dice que Dios es luz, pero yo ignoraba en esa época la Biblia. Entre esa luz y yo había una comunicación sin palabras, pero llegó un momento que hablé y le dije: no quiero salir de aquí. Y él me dijo: no, porque tienes que cumplir algo.
y luego le volvía a replicar diciéndole: no quiero salir de aquí, porque este lugar es muy hermoso y en la tierra mucho se sufre. Y luego yo volví a insistir por tercera vez diciéndole a aquella luz: si tú ya me diste todo esto, que es maravilloso, que nadie dudaría en querer salir de esta presencia divina, déjame quedarme aquí. Luego aquella luz divina me contestó: no, porque tienes que cumplir algo. Luego de ello pasó un momento y todo se volvió oscuro, y no sabía dónde me encontraba, y la verdad que no sé cuánto tiempo transcurrió desde que perdí el conocimiento, y repentinamente comencé a escuchar un bullicio, y dicho bullicio se fue aclarando y eran las voces de la persona que se encontraba en el primer piso del restaurante. Pasado un tiempo levanté mi cabeza y no podía creer lo que me había pasado. Luego, mirando hacia abajo, movía la cabeza y mi esposa me tenía agarrado, me decía qué era lo que estaba pasando, y la verdad que me costó mucho reaccionar y constatar que estaba vivo otra vez. Luego salimos del restaurante y estuvimos paseando por el parque hasta que yo pudiera reaccionar de todo y así poder manejar mi automóvil y dirigirnos a casa. Solo puedo decir que toda esa noche no pude dormir a causa de la gran experiencia con la muerte. Y de ese instante mi vida cambió. Apreciado amigo, usted a estas alturas podrá preguntarse cómo es que yo tengo la certeza que tuve un paro cardíaco. Y la respuesta es muy simple. Sucede que luego que tuve esta experiencia yo fui a un médico, quien me ordenó que me sacara un electrocardiograma, y ahí se confirmó la lesión que había tenido en mi corazón. Después de la muerte clínica, siempre quedó en mi mente las palabras de esa luz que me dijo: por 3 veces tienes que cumplir algo. Sugiero que leas la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 4, donde el apóstol Pablo tiene una experiencia con el Señor, y él tuvo que abandonar su cuerpo transitoriamente. Y también lee 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 14, donde el apóstol Pedro llega a decir que por revelación Dios le dice que va a abandonar su cuerpo anticipando su muerte. Después de la muerte clínica transcurrió aproximadamente un año para luego viajar a Venezuela, donde estuve un año, y realmente extrañé mucho a mi familia, por lo que opté por regresar a Perú nuevamente, y para aquel entonces ya había recibido a Cristo como mi Señor y Salvador personal. En ese tiempo yo vivía en el distrito limeño de Ate Vitarte, situado a 15 kilómetros de la ciudad de Lima, cerca a una carretera llamada Carretera Central. Y debo mencionar también que mi antiguo barrio, donde pasé mi infancia, de nombre Santa Clara, queda a 5 kilómetros después del distrito de Ate Vitarte. Y después de 3 meses de llegar de Venezuela, comencé a ganarme la vida haciendo taxi. Es así que cierto día, habiendo terminado de trabajar haciendo taxi en la ciudad de Lima, me dirigí hacia mi casa en Vitarte, y por el camino vino una idea a mi mente y me dije: pasado mañana es el Día de la Madre y voy a salir a hacer taxi para cumplir una obra con una madre cualquiera, y me propuse que la primera madre que requiera de mi servicio de taxi al lugar donde ella desearía ir, no le iba a cobrar por dicho servicio, y que ese dinero sea un regalo para esa madre. Y en ese mismo trayecto yo pensé que después de hacer esa obra con esa madre, inmediatamente me iría a mi antiguo barrio, Santa Clara, para saludar a mi familia y luego dirigirme a mi casa. Debo aclarar que yo en esa época trabajaba haciendo taxi hasta el día sábado. Sin embargo, decidí hacer esa obra el día domingo, Día de la Madre, y es así que ese día salí de mi casa del distrito de Ate Vitarte a las 9 de la mañana hacia la ciudad de Lima.
y transcurrió como 3 horas sin que una mujer me tomara un taxi. Y a las 12:30 del mediodía me encontraba en Lima por una avenida llamada Mancocapa, y en la última cuadra de esa avenida estiró la mano una señora, y yo paré mi vehículo y me preguntó cuánto le cobraba para llevarla a un lugar llamado El Bosque, ubicado en el distrito del Rima, a una distancia de 6 kilómetros de la avenida Mancocapa, ver croquis. Ella quería ir a la parte de arriba de ese lugar, a lo que yo accedí llevarla a sabiendas que era un lugar muy peligroso, y nos pusimos de acuerdo en cuanto a la tarifa que le iba a cobrar. Y cuando llegamos al lugar de destino, ella sacó el dinero para pagarme y me dijo: «Señor, cóbrese». Y yo, luego de tomar el dinero, le contesté: «Señora, ese dinero se lo regalo a usted por el Día de la Madre». Ella, al ver esa acción, comenzó a llorar, y después que le di el dinero le dije: «Señora, ahora le voy a dar un regalo que no tiene precio». Y ella me contestó: «¿Cuál es?». Yo le dije: «Señora, Dios la ama mucho». Y ella, al oír esas palabras, se desató en un llanto incontrolable. Esta señora lloró más de 20 minutos y terminó mal sentada dentro de mi taxi, ya que terminó sentándose donde uno coloca los pies en el automóvil. Finalmente se sienta correctamente y me dice: «Oiga, este es el día más feliz de mi vida». ¿Y sabe por qué? Porque pasé parte de mi vida criticando a esa persona que dicen en los parques y en otros lugares que Dios está vivo y que Él sana y que cambia a la persona y que viene otra vez. Yo pensé que todas esas gente solo quería sacar dinero a las personas. La señora continuaba con su relato y decía: «Entonces un día estaba sentada en mi cama, meditando con las palmas de mis manos en mi cabeza, y le dije a Dios: la gente dice que tú estás vivo, y eso lo escucho cuando paso por los parques, pero si tú realmente estás vivo, como dicen los predicadores, a ver, manda a alguien que primero me regale dinero y que después me diga que tú me amas». Y la mujer luego me dijo: «Hoy día Dios me ha respondido a través de usted, y por eso estoy feliz». Y la mujer siguió llorando, como que ella no quería bajarse del carro, por la tremenda respuesta de Dios, de que Él vive y es 100% real. Finalmente nos despedimos, arranqué el carro y me dirigí a Santa Clara, mi antiguo barrio, tal como yo había pensado cuando decidí hacer esa obra para el Día de la Madre. Y cuando me disponía a sacar el letrero de taxi de mi carro, veo que sale un hombre corriendo de su casa, estira la mano, paro mi carro, el hombre mete la cabeza por la ventana y me dice: «Hermanón, llévame a Santa Clara y te pago 60 soles, justo al lugar donde yo quería ir». Era el lugar donde pasé mi infancia. Debo declarar que por esa distancia de 18 kilómetros, ver croquis se pagaba de 12 a 15 nuevos soles de aquella época, pero este señor voluntariamente decidió pagarme esa cantidad, y yo lo recibí de buena gana y entendía que esto venía de parte de Dios, por lo que acto seguido lo llevé a su destino. Y cuando estábamos por llegar a Santa Clara, le pregunté a mi pasajero: «¿A qué viene usted acá?». Y él me contestó: «Es que en Santa Clara tengo una tía que no veo hace 8 años, y hace un par de horas me acordé de ella y me propuse ir a visitarla, pero para ir al lugar donde vive ella tengo que tomar 3 buses, y como yo en esa semana había ganado un buen dinero en un negocio, decidí tomar un taxi, y es por eso salí a la avenida cuando usted apareció repentinamente». Mirando retrospectivamente lo acontecido con esta señora, se puede decir que ella había desafiado a Dios, en el buen sentido de la palabra, a fin de que Él le respondiera de su existencia. Y vaya tremenda respuesta de Dios. Y también ahora me doy cuenta que fue Dios quien puso en mi mente
hacer esta obra el día domingo, porque yo le di primero el dinero y después le dije, señora, Dios la ama. Y por esa tremenda respuesta de Dios, esta señora se echó a llorar casi media hora. Es por eso que Dios, en su sabiduría, permitió que nos encontremos para que ella reciba la respuesta a su desafío. Al respecto, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios pone en el corazón de las personas el querer como el hacer. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice que Dios abre y cierra puertas. Y en el caso de la señora, Dios no permitió que otra persona que hace taxi la recogiera. Pero cuando coincidimos, la señora y yo, en el trayecto, Dios abrió la puerta y pasó lo que tuvo que pasar para gloria y honra de Dios. Como verá usted, aquí no hay casualidad. Y yo solo fui un instrumento útil en ese momento, porque mi corazón estaba dispuesto a servir a Dios y Él ya había visto mi disposición. Ahora bien, Dios me recompensó la obra que hice, pues el Señor que tomó el taxi me dio voluntariamente el triple de lo que se recibe por hacer el taxi al lugar donde Él deseaba ir, y además Dios vio mi corazón, porque esa obra la hice como para Él, y sin esperar nada a cambio, porque la Escritura dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, que más bienaventurado es dar que recibir. Por último, descifrando la experiencia que he relatado, podemos observar que Dios escuchó a la mujer, quien le pidió una señal a Él, si realmente existía, y ya vemos cómo fue que le respondió. Y por otro lado, notamos que Dios recompensó a la persona que hizo la obra de ofrendarle dinero, y luego decirle, señora, Dios le ama. Señales que ella había pedido a Dios, y lo que pidió era algo difícil, por cierto. En conclusión, Dios escucha, responde y recompensa. Apreciado amigo, si nunca has recibido en tu corazón a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida y deseas hacerlo voluntariamente, repite esta oración, pero hablado, y no lo leas con el pensamiento. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único y exclusivo Salvador de mi alma. Te acepto, Jesús, públicamente, no me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados, entre en mi corazón ahora, en este instante, y cambia mi vida. Lávame en tu sangre y ayúdame a que persevere firme en tu camino y sea fiel hasta la muerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por enviar a Jesús a que muere en la cruz por mí. Gracias. Amén. Si esta oración la hiciste de corazón, la Biblia dice que eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, es decir, que Dios no se acuerda de tus pecados y es como si empezara desde cero. Esto lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y ahora hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto lo dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Asimismo te pido que ores y pidas a Dios para que te dirija y puedas tener una experiencia real con Él, así como la mujer del relato desafió a Dios, y si lo desafías, hazlo con humildad, porque Dios no contesta a los soberbios, y después pídele que Él te lleve al lugar donde tú puedas conocerlo más, y esto es a través del Evangelio completo, donde se proclame que Jesús salva, sana, santifica, viene por segunda vez,
y que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Que Dios te bendiga. Si desea más detalles sobre esta experiencia, llamar al teléfono en Perú al 011-511-423-4141. Quiero decirte con mucho amor que el seguir a Cristo no es para cobardes, sino para valientes.